Hola Andrea, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, un gustazo realmente Bueno, bueno, compartir este momento. qué lindo, qué lindo. Te damos la bienvenida desde Editorial Claretiana, que sos parte y miembro de esta familia hace muchísimo tiempo. Es una gran alegría personalmente tener esta charla con vos, que te conozco ya desde hace unos años. Y bueno, para contarles un poco de Andrea, Andrea es consagrada por el Orden de las Vírgenes, ¿verdad? Sí, es licenciada en teología, tiene una diplomatura bíblica, ha trabajado durante muchos años como misionera, de hecho en la India. ¿Estuviste, Andrea, también? Mirá qué lindo. Exacto. Eh, Ahora está viviendo hace unos años acá en Argentina, ya con nosotros. Eh, es miembro permanente de la Comisión Episcopal y de la Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Sos docente, profesora de filosofía y teología. ¿Y qué más? Bueno, hasta hace poco me enteré que también dabas retiros a consagradas. Así que, bueno, un poco para conocerte, ¿sí? Andrea tiene algunos libros, Andrea Green tiene algunos libros de Como Misión a la Vista, Salmos para el Camino, que es muy bueno, y que tuve el gusto de leerlo. También Obras de Misericordia, Enseñar al que no sabe, que lo tienen publicado estos libros en nuestra editorial, con Editorial Claretiana, y acá, Moisés, liberado para liberar, de lo que hoy vamos a charlar un poco. Y es todo tuyo, Andrea. Danos la bienvenida con el título que le pusiste a esto. A ver, contanos. Bueno, primero gracias, gracias a todos y gracias ahí a los que se van sumando. Ahí veo eh, amigos, amigas y también familia y haciendo el aguante. Bueno, un poco, me parece primero por ahí ubicarnos en cómo nació este librito, ¿no? Muy bien, Eh, claro. el, cuando estaba ya terminando la serie esta de Moisés, Ah, sí. cuando Claretiana me propuso a ver si no me animaba a escribir algo, porque en realidad la gente iba a consultar por bibliografía acerca de esto de Moisés, ¿no? De la Te, te- historia. te- te han hecho una entrevista investigándote y de este libro te han hecho un poco de entrevista, según veo en algún medio, ¿no? Sí, 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 sí. Ha ¿Cómo es? tenido mucho realce la novela de Moisés. Exactamente, exactamente. Y bueno, de ahí surgió, ¿no? Creo que el, el escribir algo sencillo, pero que a la vez reflejara y fuera haciendo el camino que las escrituras nos regalan, ¿no es cierto? Fue esto, ¿no? La intención de dar respuesta a este pedido de la gente, ¿no? Y por otro lado, eh, digo, bueno, el cómo, ¿no? Y el título. Eh, Nada, uno dice, bueno, el espíritu va soplando, ¿no? Y me pareció que podía ser interesante esto de hacerlo novelado, ¿no? Ah, Y en realidad esto de ser novelado era casi como meterme en una experiencia de oración compartida, ¿no? Porque a medida que iba eh, haciendo el relato, en el fondo era esta experiencia de que nos habla San Ignacio de Loyola, ¿no? Como si presente me hallara. Entonces, en esto de ir relatando lo que pasaba con Moisés y con el pueblo y esta experiencia que nos relatan las escrituras y con la referencia a las escrituras, pero en este como si presente me hallara. Entonces, de alguna forma era eh, también invitar a meterse en la historia, en esta historia que eh,
eso siento que el corazón es esto, ¿no? Liberado para liberar, ¿no? Un Moisés que es este instrumento de Dios para liberar a su pueblo, pero que cuando uno se mete en la historia, ¿no? Y se acerca a las escrituras, y este acercarse es con corazón orante, uno descubre que al pueblo y a uno mismo, ¿no? Cuando se acerca, uno dice, bueno, Dios me libera para algo, ¿no? Me libera de algo y me libera para algo. Y creo que esto es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Es decir, eh, digamos, maduramos en liberación de, pero eso mismo nos hace de alguna forma liberadores de nuestros hermanos, ¿no? Y que eso no quiere decir que seamos perfectos y totalmente sanos, ¿no? Esto de que dice Owen, ¿no? El sanador herido, y estas imágenes así, ¿no? Desde nuestras propias heridas resucitamos, desde nuestras propias heridas también acompañamos al otro. Entonces Moisés se encuentra acá en el centro de nuestra atención y él mismo ha sido una tensión, ¿no? Sí, sí, ¿no? Uno dice, bueno, esta historia, ¿no es cierto?, es de alguna forma una tensión, un caminar en esta tensión que es entre, digamos, que un poco es el título que le poníamos a este conversatorio, ¿no? Entre memoria y promesa. Uno puede decir que de alguna forma, eh, a ver, partimos de que cuando uno se encuentra con las escrituras, y en este, concretamente, ¿no? En este relato de Moisés, eh, uno en las escrituras ve nuestra propia, la historia de uno, ¿no? Es decir, las escrituras son palabra de Dios, ¿no? Entonces es palabra de Dios viva, y, y en el acercarme es Dios mismo que se me hace encuentro, ¿no? Entonces, esta tensión en Moisés y en el pueblo es también tensión en nosotros. Uno dice, es como las cuerdas de la guitarra, ¿no? Si no están bien tensionadas, no suena. ¿Ah? Y esta tensión eh, es la memoria y la promesa. Es decir, eh, este relato de Moisés es clave porque en realidad es la experiencia de identidad, ¿no? Es la experiencia de identidad de un pueblo. Y esta experiencia de identidad parte, digamos, de la memoria de esa salida de Egipto, de esa Pascua, ¿no? De ese Pesaj, y la promesa de una tierra, ¿no? De una herencia, la promesa de, que comienza con Abraham, ¿no? Entonces, este caminar en tensión entre la memoria y la promesa, ¿no? ¿Qué es la memoria? A ver, empecemos como buena profesora, a disgregar esto, porque así vamos entendiendo qué querés decir con memoria. Eh, bueno, cuando uno, a ver, cuando uno habla de memoria, ¿no es cierto? En la Biblia uno habla eh, a ver, de esto eh, del recordar, ¿no? Esto de recordaris, ¿no? Volver a pasar por el corazón, eso es memoria, ¿no? Entonces, este volver a pasar por el corazón eh, aquellas historias que en realidad no es historia del hombre o historia de Dios, sino esta historia de encuentro, ¿no? Y De que encuentro, eso es hablamos de encuentro con este Dios que se hace presente, ¿no? Que elige, como acá. decías con Abraham, que elige a este pueblo, que lo va formando y que lo elige como propio. Eh, Exactamente. Es memoria de un encuentro, y un encuentro que
decíamos hace un ratito, ¿no? Un encuentro que es liberación y que es una liberación que conduce a una alianza. Entonces, cuando uno habla de memoria o cuando las escrituras nos hablan de memoria, es siempre esta memoria de una liberación y también memoria de alianza, ¿no? Además de desierto y todo eso. Pero uno dice, bueno, No, qué importante ¿perdón? esto que decías. Yo quiero rescatar ahí una cosa que decías, de esto de la alianza y de todo lo que va a venir, que el pueblo por ahí no sabe o no sabía, pero que esta alianza comienza con la escucha, ¿no? Un poco, digo, para que alguien se pueda aliar, para que se puedan comprometer, para que se puedan juntar, se tienen que escuchar. Tal cual, ¿no? Eh, a ver, yo creo que no es posible una memoria sin una escucha, eh, porque, porque escuchamos, eh, se, se construye la memoria, ¿no? Así como si el pueblo de Israel, o este Moisés, ¿no? Que escucha a Dios, ¿no? Desde esta zarza ardiendo y ¿no? La pusieron ahí En la en la etapa. imagen del librito, Ujú. ¿no? Este, este Dios que le dice, Moisés, Moisés, ¿no? Eh, y que lo envía, ¿no? Esta escucha desencadena la liberación, ¿no? Y entonces uno no puede, digamos, dividir o separar escucha de liberación y de que eso se transforme en memoria. Se decía, bueno, esto de que en las escrituras esta memoria es el recordar, ¿no? Recordar y pasar por el corazón. Y uno dice, bueno, eh, ¿qué es este corazón también en las escrituras? ¿No? Porque uno a veces, o distinguimos, sobre todo en nuestra época actual, ¿no? Uno dice corazón y dice sentimientos, ¿no? Y en las escrituras el corazón es más que el lugar de los sentimientos, ¿no? Es el lugar de las decisiones, es el lugar eh, realmente desde donde se mira la vida y se decide. Entonces, también me viene esto, ¿no? De, si, bueno, si el corazón es el corazón que guarda esta memoria, ¿no? De liberación, de camino, de palabras, de voz, ¿no? Eh, Se hace desde ahí, uno mira la vida, uno puede mirar la vida como una suma de hechos o como este Dios que acontece. En Moisés, en esta situación Sí, tenés una frase que me encanta en el libro, que lo describe, este Moisés que escucha a Dios, que está en tensión porque recuerda que es un apasionado. Contame de ese Moisés, contanos, porque eh, digo, vive en esta tensión, vive con este corazón que escucha a Dios, que se inquieta, que se deja conmover, que deja pasar por su corazón la palabra de Dios. Y que eso lo claro. pone enérgico. Tal cual. Sí, esto, ¿no? Uno dice, eh, a ver, cuando vamos a las escrituras y nos encontramos con este relato de este momento histórico, ¿no? Eh, Moisés que uno dice, bueno, bárbaro, la zarza, ¿no? Desde la zarza, que es este lenguaje, digamos, eh, es un lenguaje significativo, ¿no? Que escucha a Dios, pero este Moisés que venía huyendo, ¿no? Sí, un Moisés que en realidad venía huyendo del palacio donde había sido criado, ¿no?
y venía huyendo porque la pasión por su pueblo lo había llevado a matar a un capataz, ¿no? Egipcio. Entonces, eh, esto, ¿no? Cuando uno se encuentra, ¿no?, con estos personajes bíblicos, como en el caso de Moisés, uno dice, eh, ahí está la pasión, ¿no? Es decir, esto de, quizás porque, a ver, personalmente siento que, eh, que me identifico, ¿no?, con estos personajes apasionados, ¿no? O todo o nada. ¿No? Eh, y, y estos apasionamientos que a veces eh, nos llevan por caminos que decimos, ¡ay, Dios! ¿No? ¿Y cómo volvemos? Bueno, Pero, un poco de eso le pasaba al pueblo. De repente, en su camino, claro, esta misma tierra que brindó pan, ahora brinda esclavitud. Y Moisés, en medio. claro. Y Moisés en medio, ¿no? Sí, yo creo que esto de lo apasionado eh, aparece en todos los momentos, ¿no? En todo el camino. Me parece que por ahí algo bueno para rescatar en esto que venimos hablando es eh, que Dios actúa en nuestra vida, ¿no? Eh, y ahí como somos, ¿no? Es decir, Dios cuenta con nuestra propia forma de ser, ¿no? Eh, y ahí en la pasión nos apasiona, ¿no? Oh, muy bien. Eh, que esto, ¿no? Me quedé pensando ahora, digo, bueno, cómo uno a veces hoy tendría que ser más tranquila o tomar decisiones así como más calma, y cuando uno es apasionado, ¿no? Pero Dios se sirve, ¿no?, de nuestras pasiones y se sirve de todo, ¿no? De lo que somos, ¿no? Me parece que, eh, que esto es importante, ¿no? Y cómo estas pasiones resultan eh, en seguimiento, en respuesta y en liberación para otro y en anuncio, ¿no? En definitiva. Muy bien. Y contanos este salir, esta primera Pascua. A ver, qué? Porque ya se produjo este escuchar a Dios, este discernir en el corazón, esta pasión que lo desborda, y hay que ponerse en marcha, ¿no? Hay que ¿Viene, ponerse en viene, marcha. viene, viene o no viene la promesa? ¿Dónde está la promesa? La promesa es de un principio, ¿no? Es decir, eh, ¿no?, siguiendo el relato de Moisés, es decir, este pueblo que en realidad había estado antes en Canaán, que por cuestiones eh, de hambre, de supervivencia, ¿no es cierto?, baja a Egipto. Ahí nos encontramos con el relato ese conocido de José, ¿no?, y de sus hermanos, y que ha pasado 400 años en Egipto, ¿no? Eh, y esta tierra que en su momento había sido la tierra del pan, ahora es tierra de esclavitud, ¿no? Eh, y ahí, y en este Dios, ¿no?, que lo llama a Moisés desde la zarza y que se hace encuentro, este Moisés que es capaz de escuchar, eh, este Dios, me parece, hay dos cosas que digo, es como que mueven el corazón, ¿no? Por un lado, contemplar a este Dios que se inclina sobre la humanidad, ¿no? Es decir, eh, es Dios que lo llama a Moisés, ¿no? Moisés está ahí apacentando las ovejas de su suegro, ¿no? De Jetro. Y es Dios que lo llama y que le dice, escuché
la, el sufrimiento del pueblo, ¿no? Y por eso te envío, por eso te envío. Entonces, esto, ¿no? Como toda escucha se hace de alguna forma misión, ¿no? Toda memoria es, memoria no es, en algún momento lo hablamos, esto de la escucha pasiva, ¿no? Es decir, no nos deja igual, No. no nos deja O sea, igual, si lo queremos oír, no nos deja igual. Y aún si claro, no, no no nos deja, aceptamos, me parece, ¿no? Eh, pero no puede ser solamente escuchar por escuchar. Me tiene que poner en exactamente, movimiento. Sí, sí, me sí. pone en movimiento. Y se da esta Pascua, ¿no? Esta Pascua que es, concretamente es esta salida, ¿no? Desde la esclavitud a la libertad, ¿no? De este paso eh, que va engarzado también con estas promesas que había comenzado, ¿no es cierto?, desde Abraham y que aseguraban, ¿no es cierto?, este Dios que le dice a Abraham, ¿no? Eh, sal de tu tierra y anda a la tierra que te mostraré, ¿no? Y yo digo, cada vez que leo ese pasaje, digo, wow, esto por algo Abraham es el padre de nuestra fe, ¿no? Que salió y no tenía dirección, ni Google Maps, ni nada por el estilo, ¿no? Y se puso en camino ahí colgado de la palabra. Entonces, esta promesa que es tierra, es pueblo, ¿no? Es familia, es bendición para otros, eh, se va a continuar, ¿no? Y en Moisés se vuelve a renovar. Entonces, eh, ¿Y se da todo esto. es para vos la misma promesa? eh, es continuación y es distinta, A ¿no? ver. Porque, eh, a ver, este pueblo que sale de Egipto, entonces que comienza a ser un pueblo libre, es ahí en medio del desierto donde hace alianza. Mm, Y ese es, uno dice, bueno, el para qué, ¿no? mm. Eh, porque, eh, y uno dice, bueno, es continuidad de la promesa, ¿no? Pero esta alianza es distinta, ¿no? Ya había hecho alianza con Abraham, había hecho alianza con Noé, pero esta alianza es totalmente distinta porque es Dios que hace una alianza desde la libertad de Dios con un pueblo que es libre, ¿no? Y esto uno se lo pone a pensar y uno dice, bueno, a ver, en el matrimonio, vida consagrada, en nuestros grandes proyectos, ¿qué es necesario para una alianza? La libertad de hacerla, ¿no? Sí, Dios hace alianza desde la libertad con una humanidad que es libre, ¿no? De responder. Por eso esto de decir, bueno, esta promesa por las dos partes, ¿no? Eh, el pueblo que dice, yo soy tu pueblo, ¿no? Yo me reconozco como tu heredad. Y Dios que le dice, bueno, este yo soy del llamado de Moisés es un yo soy para siempre, ¿no? Que se va a completar en Jesús, ¿no? Sí, sí. Con esto de la alianza, también me venía otra parte del libro, en el desierto, ¿no? Porque y a veces nos pasa que los días transcurren, que hay maná y que no hay maná, y a veces hace mucho calor y me olvido, y el desierto quema, porque fueron un par de años. Es, A veces nosotros en nuestra vida, como las situaciones que nos tocan vivir, que ya no dependen, algunas dependen de nosotros, otras no tanto. ¿Dónde está Dios?
¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la tierra? Eh, pregunta, ¿no? Pregunta el millón. Eh, esta, ¿no? Uno dice, bueno, eh, creo que es la experiencia que intenta mostrarnos el relato, ¿no? Durante ese caminar en el desierto. Uno dice, bueno, si uno se pregunta, bueno, ¿qué es el desierto? Y uno dice, el desierto es esto de el vacío de lo más inhóspito, pero también el desierto es encuentro profundo, pleno con Dios y alianza, ¿no? Y, y entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo está Dios? ¿Y cómo está Dios para el pueblo primero, ¿no? Bueno, este Dios que lo va conduciendo, ¿no? Moisés va adelante, este Moisés que habla con Dios y que como un amigo habla con su amigo. Es este capítulo 33 del Éxodo, ¿no? Es decir, y Moisés hablaba con Dios como un amigo lo hace con su amigo. A mí me parece así como de una profundidad impresionante, ¿no? Eh, y y este Moisés que se hace intermediario, ¿no? Entonces, entre Dios y el pueblo, y este pueblo, bueno, que tiene esos cansancios también, ¿no? Y como lejos de nosotros, ¿no? Y este pueblo que avanza eh, entre alabanza y quejabanza, ¿no? Eh, como diría Verónica Talameo, una biblista amiga, ¿no? Esta quejabanza, ¿no? Avanzar y, bueno, no tenemos que comer, no tenemos que comer, Dios que les da el maná, celebran el maná y demás, qué grande es Dios, ¿no? Que cuida de nosotros, termina ese momento y a los 3 días están de nuevo añorando las cebollas y los ajos de Egipto, ¿no? Entonces, cuando por ahí decíamos, bueno, esta memoria y promesa como tensión, uno dice, bueno, ¿esta promesa qué es? ¿No? Y uno dice, la promesa, cuando uno piensa la promesa como término, ¿no? El término de promesa, uno dice, bueno, la promesa es siempre un lenguaje de amor, siempre es lenguaje de amor, ¿no? Primero, uno dice, bueno, eh, prometer eh, de alguna forma empeñar el poder y la fidelidad, es decir, cuando yo le prometo algo a alguien, eh, si prometo algo es porque sé que lo voy a cumplir, o por lo menos voy a intentar hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y comprometo mi fidelidad en cumplirlo. Entonces, eh, desde ahí también uno dice, bueno, la promesa de Dios, ¿no? Que es la promesa de Dios que en el relato de Moisés está esto, ¿no? La promesa de la tierra y que en un primer momento para el pueblo, ¿no es cierto?, para Israel fue, digamos, eh, la tierra es el polvo que pisa, ¿no? Pero esta promesa de tierra va madurando, ¿no? Nosotros decimos, bueno, la promesa de Dios es la vida y una vida que no se termina acá, ¿no? Eh, pero no solamente una vida como promesa de una vida que va a venir, sino que en las experiencias concretas de nuestra vida vamos teniendo la misma experiencia de tierra prometida, ¿no? De vida plena, ¿no? Tenemos estos destellos que nos regala Dios y su gracia, ¿no? Para nuestra vida, Andrea, para
para lo cotidiano, eh, Moisés nos interpela en este camino de tensión, nos dice, se puede estar liberado, se puede liberar. A ver, yo estoy convencida de que sí, ¿no? Eh, Primero, es decir, no solo desde lo conceptual, ¿no? De decir que, como decimos, bueno, encontrarnos o acercarnos a las escrituras es acercarnos a esta palabra que se nos revela en las escrituras y que nos invita, ¿no? Es decir, si no sería un libro de muy buenas notas, ¿no? Es decir, es palabra vida y que implica que ponga mi vida ahí y algo le dice a mi vida. Entonces, eh, y es todas las escrituras, ¿no? Porque si no nos tentamos a sacar algunas hojitas que no nos conviene. O nos, como dice una amiga, o nos lo creemos todo o no nos creemos nada. Entonces, Moisés, personalmente, y digo, me animo ahí a los que están por ahí eh, escuchando también y participando que podamos ir construyendo este espacio también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ¿a mí de qué me habla Moisés? Y a mí me habla de esclavitudes, primero de esclavitudes y libertades, ¿no? Entonces, nada, yo hace un ratito estaba muy nerviosa por esto del Instagram, porque claro, cuando uno tiene enfrente un grupo, ¿no? Uno da una charla, un retiro, lo que sea, y uno tiene este grupo. Bueno, con las redes uno no sabe a dónde llega, ¿no? Entonces, de alguna forma pierde el control, ¿no? Sobre lo que dice y cómo llega, ¿no? Entonces, también pensaba en esto de el poder que tiene la mirada del otro, ¿no? Y cómo a veces en nuestra vida, y digo, eh, casi se hace confesión pública esto, eh, digo, cómo me daba cuenta, digo, bueno, qué, cómo nos cuesta, ¿no es cierto?, esto de perder el control de la mirada del otro o de la opinión del otro, ¿no? Eh, y esto a veces nos hace esclavos, por ejemplo, en esto de decir, bueno, como, eh, como la mirada del otro me importa y me importa mucho, o me quedo sin hacer nada, o por ahí me siento casi en la obligación de dar explicación de todo, ¿no? Y a lo que se nos invita es a dar razón de la esperanza, con las palabras de Pablo, ¿no? Eh, pero a dar razón de todo, ¿no? Eh, entonces, por un lado, las esclavitudes, ¿no? Creo que cada uno puede descubrir, ¿no es cierto? O estamos invitados a descubrir nuestras esclavitudes y nuestros llamados a la libertad, ¿no? Nuestros caminos de libertad. Eh, los caminos de libertad que hemos construido, que Dios ha hecho en nosotros, pero también los que nos falta caminar, ¿no? Eh, Después me habla de centralidad, ¿no? De alianza. Es decir, eh, creo que desde la alianza, desde un Dios eh, que, que se da, ¿no es cierto? Y que nos hace pueblo y eh, que nos dice su amor, eh, desde ahí tiene sentido todo. Esto me cuestiona mucho, por ejemplo, en el tema de la catequesis, ¿no? ¿Cuántas veces hemos enseñado los mandamientos desligados de la alianza? Y, y en realidad, es decir, los mandamientos son la expresión externa de esto central que es la alianza, es decir, porque Dios nos ama profundamente y nos quiere libres,
y quiere la vida para nosotros, de ahí surgen los mandamientos, ¿no? Que son vida, que es para nuestro bien, ¿no? Pero no al revés, porque entonces nos pasa lo que nos ha pasado y nos sigue pasando, ¿no? Que, no, y los mandamientos y Dios por, eh, por ahí no se dice Dios, ¿no? Dice la iglesia, y nos metemos ahí en espacios que son de interesante discusión, ¿no? Claro. Eh, Pero, pero, qué, pero no, qué importante esto que decís, que me quedo con esta alianza, con esta expresión del amor, de la vida que Dios quiere y desea para el pueblo, que esto comienza con el Shema, que también lo charlábamos un montón, y que no puede ser no escuchado, para decirlo en negativo. No, que está siempre latiendo en el corazón de cada uno de nosotros y que ese Shema también tiene hoy nos dice que tengamos memoria de nuestra propia vida, de nuestra propia Pascua, de, de la promesa que también es para nosotros, que me hace a mí personalmente, y que me invita siempre a redescubrir en medio del desierto. Eh, claro, Ahora, paradójicamente, y a mí me llamaba toda la atención, es esto de la esperanza. Y la pregunta, más que pregunta, tu reflexión, tu opinión en cuanto a la esperanza en medio de esta situación que hoy nos toca vivir mundialmente, ¿no? Y que ahora en Argentina la estamos pasando bastante feo. eh, es cómo tener esperanza, ¿no? sí. ¿Cómo creerle a la promesa? No sé, te lo digo como si alguien que te está cuestionando, como un alumno que te dice, no creo en Dios o demás, ¿no? Claro, con todo ¿Cómo esto que con hablame, todo ¿no? esto? Digo, para no que esto no quede ahí en el aire, sino que se haga carne, que se haga vida, que es vida. Claro. Eh, Primero, me apoyo en esto que decías y que traía con vos el Shema, ¿no? Y el Shema es este texto, ¿no? Que nos regala en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, ¿right? Eh, Esto de, bueno, cuando llegues a la tierra, ¿no? Cuando llegues a la tierra, eh, recuerda, ¿no? No te olvides. El Shema es no te olvides, ¿no? Recuerda. Y recuerda eh, que Dios ha estado con vos durante el camino, que Dios está, ¿no? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es un poquito el Shema, que vendría a ser el primer credo, ¿Mm? ¿no? Entonces, eh, esto hablábamos de memoria, y uno dice, bueno, en el Shema uno podría sintetizar esta memoria, eh, y hablábamos de la promesa, y decíamos que había una tensión, ¿no? Eh, yo creo en la promesa, y entonces ahí surge la esperanza. Creo en la promesa porque hago memoria. ¿Sí? Mi abuela decía, y no tenía teología, ni Biblia, ni nada de eso, decía, si Dios me cuidó, me va a seguir cuidando. Eso lo tengo así como muy fresco en el corazón, ¿no? Y llevado a la realidad, ¿no? Es decir, primero esto de esta invitación eh, a creer con todas las fuerzas. Bueno, si Dios me cuidó, me va a seguir cuidando, ¿no? Si Dios promete la vida, eh, va a seguir
me sigue llamando a la vida. Y uno dice, bueno, ¿y cómo esto uno lo puede decir ante situaciones como las que estamos viviendo que, a ver, también personalmente, ¿no? Hay muertos de COVID que tienen nombre y apellido, ¿no? Porque uno a veces, uno puede decir, bueno, sí, se están muriendo mucho, pero cuando estos muriendo muchos tienen nombre, apellido y rostro, también es distinto, ¿no? Cómo hablar de esperanza cuando nos ha pasado esto, ¿no? Que se nos han muerto seres muy queridos y a quienes no pudimos despedir, ¿no? Y esto eh, es tan duro, ¿no? Y uno dice, bueno, eh, esta esperanza, ¿no? Es decir, esta vida, es decir, eh, uno dice, bueno, concretamente, ¿no? Yo, eh, creo, o la esperanza me invita a creer que mi vida no termina acá con me morí y ya está, se acabó todo, ¿no? Eh, y que eso me lo promete Dios, es decir, no depende de mí. Si dependiera de mí sería optimismo, ¿no? Si depende de mí es optimismo, pero eh, creo en Dios y creo que la promesa de la vida está. Entonces, por un lado eso, ¿no? Decir, bueno, creo que digamos, eh, se nos pone en juego, no me sale, estoy buscando una palabra dentro, ¿no? Eh, Como que nos invita a preguntarnos, a ver, ¿qué, hasta dónde va nuestra fe, hasta dónde está nuestra fe, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con nuestra fe? Eso por un lado. Y por otro lado, es en esta esperanza sigo construyendo y sigo dando desde lo que tengo y desde lo que soy. Es decir, eh, a ver, ante todo esto del virus y demás, hay, hay como distintas reacciones que nos salen, ¿no? Una es, bueno, nos deprimimos. Eh, y a ver, obviamente y no me quiero meter en espacios de los que no tengo conocimiento, ¿no? Eh, por lo menos, eh, digamos, clínicos o podríamos decir académicos, ¿no? Entonces, obviamente que eh, no me estoy metiendo a analizar cuestiones de psicología, ¿no? Entonces, pero dejarnos, nos abandonamos, es decir, perdemos la fe porque la posibilidad de la muerte está ahí, ¿no? Y, y entonces perdemos la vida, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué puedo hacer hoy? Desde acá, incluso encerrado, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde acá? Surgió en estos días, acá en nuestra diócesis, eh, con una parroquia y con otra, bueno, vamos a hacer algún cursito de Biblia, y bueno, ¿qué tal si hacemos, a ver, yo no puedo sacar del bolsillo y poner algo porque no sé si me alcanza mucho, ¿no? Pero sí puedo dar mi tiempo. Y el costo de eso va para las cáritas de cada parroquia. Entonces, me parece que eso es un gesto concreto de esperanza, ¿no? Es decir, eh, mi tierra es Dios,
¿no? Mi tierra es el encuentro con el hermano. Esa es la promesa, esa es la esperanza, ¿no? Eh, que no, eh, a ver, esta esperanza que es, que en Jesús se, se expresa esto, eh, lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, y esto se da en esta vida, ¿no? Eh, ahí ponen, creo que la vida Comunitaria. comunitaria, el compartir con otros alimenta la esperanza, cuando, claro, ante nuestros bajones. Totalmente, totalmente. Es decir, caminamos juntos, somos pueblo de la esperanza, ¿no? Hoy Pero no, decías, y ahí ajá, te voy cerrando con una cosa, con una idea, sobre todo porque el tiempo apremia acá, viste que esto es así. Eh, esta, esta escucha no nos tiene que dejar quietos, nos tiene que poner activos. Claretiana se ha puesto activo al comienzo de la pandemia con este ciclo de redes que quiere seguir tejiendo redes y ahora les toca compartir la esperanza, si se quiere, de este mismo encuentro que tenemos acá. No nos puede dejar quietos de nuevo, ¿no? Como si no tuviéramos nada que hacer encerrados. Eh, Gracias, Andrea, por este espacio, por compartir esta, por este recuerdo de esta memoria, por recordarnos la promesa, por recordarnos de la esperanza. Eh, y con esto te invito a que nos des un cierre, que podamos abrir algunas preguntas en los pocos minutos que nos quedan. Eh, Gracias por tu libro, acá lo tenemos. ¿Sí? Y es todo tuyo este cierre. Y con esto, porque así podemos, alguno que quiera compartir o preguntar, o preguntarse, ¿no? Una linda tarea de autorreflexión. yo esto, ¿no? Pienso que así como cierre, eh, primero esta invitación, ¿no? A acercarnos a las escrituras y, y digo y diré siempre, ¿no? Con corazón orante, ¿no? Y, y que este acercarnos a las escrituras con corazón orante eh, nos dejemos esto, ¿no? Empapar de la palabra y, y ponernos ahí, ¿no? Y que esta historia de Moisés eh, nos siga hablando de esperanza, ¿no? Creo que uno puede, eh, digamos, buscar palabras para poner, para definir la esperanza, pero la experiencia de esperanza, la experiencia de confianza, eh, la memoria, ¿no? Y el abrirse a la promesa, lo tenemos que hacer cada uno, ¿no? Y me viene de nuevo Moisés. En realidad, eh, a ver, uno dice, cuando Moisés se encuentra con Dios, le había Jetro lo había mandado eso, a apacentar las ovejas y le dijo, ok, al suegro, pero el encuentro con Dios fue personal, ¿no? Y la respuesta es personal. Entonces, esto de decir, nos animamos, todos somos pueblo de la alianza, ¿no? Somos pueblo que caminamos, somos pueblo que nos mostramos posibles caminos, nos alentamos en la esperanza, pero cada uno está invitado a ponerle nombre a la esperanza, ¿no? Cada uno está invitado a encontrarse eh, con el Dios de Jesús. Muy bien, muchas gracias, Andrea, enormemente. Eh, Romina dice, acercamos a las escrituras con corazón orante, ¿no? Siempre, siempre tener la esperanza puesta en esta tierra que, como decís, es Dios.
Él es nuestra promesa. Bueno, ¿alguien desea hacer algún comentario, alguna cuestión? Si no, vamos cerrando este espacio de Tejiendo Redes en las redes, ¿sí? Que Editorial Claretiana nos acerca, que viernes o jueves o viernes, por ahí cada semana nos propone un encuentro con un autor. Hoy tenemos el gusto de estar con Andrea Green, autora del libro Moisés, Liberado para Liberar. Es un gusto enorme. Eh, Hay que encontrarse siempre en cada circunstancia con este Dios que tiene este rostro, que es Jesús, que hace muy poco celebramos esta Pascua, que esta Pascua no es solo una vez al año, es en cada encuentro con este Dios que se hace amor, que se hace memoria, que se hace promesa y que es esperanza. Gracias, Andrea, gracias por estar, me alegra un montón. Tu despedida. Bueno, nada, seguimos hablando. Bueno, nada, agradecerles a todos, a los que se han sumado. Recibí varios mensajitos hoy de que no podían, uy, ahí hasta mi sobrino, uno de mis sobrinos, muy lindo, bueno, qué lindo, gracias. Y bueno, animarlos, ¿no? Y yo terminaría despidiéndome con una expresión que es de Sor Isabel de la Trinidad, Wow. y que dice, he hallado mi cielo en la tierra, porque mi cielo es Dios y Dios está en mi alma. Entonces, que, que encontrarnos en nosotros mismos con las razones que tenemos para la esperanza nos dé todas las fuerzas para seguir andando. Muchas gracias. Hasta luego, hasta el próximo encuentro. Un abrazo, Adrián, gracias. Chau, chau, nos vemos.